¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes, llegando hasta sus hogares, como lo hacemos semana tras semana. A veces predicando un mensaje bíblico que habla sobre los temas que Dios ha querido comunicarnos. Y en otras oportunidades, desde este living tan familiar, acercándonos a su casa y compartiendo temas que son de interés para nuestras vidas. Muchas veces hemos tenido invitados a los cuales les hemos pedido que a través de su especialidad nos comuniquen algo que sea provechoso. Y para esta ocasión trajimos un invitado de lujo, el doctor Jorge Patpatián. Él es director de ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Nos conocemos desde que somos niños. Fuimos juntos a la escuela dominical de la misma iglesia y en la adolescencia comenzamos a servir a Dios en una pequeña capilla de la zona de La Teja. Y salíamos puerta por puerta, casa por casa. Él iba con un maletín, le tomaba la presión a la gente. Yo iba con la Biblia, que es la palabra de Dios. Leíamos la Biblia a la gente, orábamos y así comunicábamos nuestra fe. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Gracias, Pedro. Tus palabras me hacen recordar 30 años atrás. No quiero decir mucho en forma precisa porque van a descubrir los años que tenemos, ¿no? Pero es un gusto estar contigo en esta hora. Gracias a Dios por esos 30 años en los cuales Dios también nos fue dando otras oportunidades de servirle a Él y de servir al prójimo. En este tiempo tú estudiaste y te recibiste de médico. ¿Hace cuánto, Jorge? Hace 25 años. 25 años de profesión. Y precisamente queremos hablar un poquito de tu profesión, de tu tarea, que nos puedas comunicar algunas cosas que nos hagan bien. Si nosotros hablamos de salud, ¿cómo definimos la salud? Bueno, es interesante la definición de salud porque desde el punto de vista popular uno puede tener una idea de lo que significa esto. Algunos dicen, bueno, es ausencia de enfermedad. Uno pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, no estoy enfermo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde hace varios años, ha definido en forma precisa lo que es salud. Y salud tiene relación con un estado que va mucho más allá de la mera ausencia de enfermedad. Tiene que ver con un estado de bienestar. Bienestar desde el punto de vista psicológico, bienestar desde el punto de vista físico, bienestar desde el punto de vista social, sexual, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué no decirlo? Y todo esto que forma parte de la vida humana tiene que ver con nuestra propia vida. Una persona que puede no estar enferma puede no tener salud. Por eso es importante este término, ¿verdad? Quizás la expresión popular que dice lo más importante es la salud tiene su razón de ser. Y yo creo que sí, Pedro, es importantísimo que cuando falta la salud uno se da cuenta las situaciones a las que se ve involucrado. Yo permanentemente te puedo decir que en mi profesión veo personas que gozan de salud, entre comillas, pero aparece un dolor, una molestia. Recuerdo un paciente que lamentablemente hace poco tiempo perdió su vida, justamente en tan poco tiempo, porque tenía salud, trabajaba, hacía las actividades cotidianas, pero al romperse ese ciclo de estado de bienestar, se produjo una enfermedad que le causó la muerte, ¿verdad? Y esto es una situación que uno lo puede ver permanentemente y a diario con muchas personas. Normalmente cuando hablamos con un médico, a nuestra mente viene el ser humano como un ser biológico, pero de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, somos más que células que están en un cuerpo. Sí, nosotros no somos seres biológicos, aparte de eso, como tú decís, somos seres biopsicosociales que también tenemos una dimensión espiritual y cada una de estas partes o sectores forman una unidad que es el organismo humano en el cual se puede enfermar y una parte puede estar deteriorada. Aparentemente puede estar bien el individuo, puede sentirse bien, pero puede al pasar el tiempo manifestarse alguna de estas causas que originan este rompimiento del ciclo y se produce la enfermedad, ¿verdad? ¿Tú crees que hay gente que busca estar enferma? Bueno, es una pregunta difícil y creo que hay muchísimas personas que de alguna manera u otra, cuando están enfermas, tienen una compensación, lo que se llama una compensación secundaria. Es decir, tienen algún hecho que les proporciona cierta comodidad, cierto estado de compensación en el cual no quieren salir de la enfermedad. Yo conozco muchísimas personas que quieren seguir estando enfermas.
Esto es un estado no siempre consciente. Es decir, hay hechos inconscientes que hacen que la persona, por determinada razón, no quiera sanarse. Y sí, yo creo que sí, Pedro. Hay situaciones en que realmente las personas perpetúan un estado de enfermedad en el que no ponen de sí para poder salir de ella. Quiere decir que hay un beneficio secundario en esa situación. Sin duda, sin duda. Cuando hablamos del ser humano y pensamos en los diferentes aspectos de su existencia, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que se consulta a un médico? Bueno, si nosotros hacemos una estadística, por ejemplo, de los pacientes que uno puede ver sentados en una sala de espera, y podemos decir de que casi el 70% de las causas son razones psicosomáticas. Es decir, hay una manifestación física, pero que detrás de eso hay una razón psicológica que puede ser causante de la enfermedad. A veces esto no es consciente ni por el propio paciente ni por el propio médico, en el cual nosotros como médicos estamos formados para encontrar siempre una patología orgánica. Por eso siempre cuando encontramos un síntoma, lo primero que hacemos, aparte del diagnóstico clínico, es buscar a través de exámenes complementarios, a través de exámenes de valoración general, para encontrar una enfermedad orgánica que la mayoría de las veces no se encuentra. Entonces estás diciendo que el ser humano muchas veces, debido a problemas interiores, psicológicos, emocionales, puede llegar a enfermar su físico. Sin duda alguna, esto es así porque nosotros somos una unidad que es biológica, que es psicológica, que es social y que es espiritual. Desde lo social, desde lo físico, desde lo emocional y desde lo espiritual, pueden venir causas que me enfermen. Y si bien una enfermedad se manifiesta globalmente en la persona, puede aparecer desde lo profundo del ser, desde su propio corazón, desde lo más profundo de su persona. Evidentemente, y yo estoy diciendo que el 70%, fíjate, de las consultas son razones psicosomáticas, entonces esto es realmente serio, ¿verdad? Que a veces no somos conscientes de esto. Estamos hablando con el doctor Jorge Patpatián y es un tema muy interesante. Vamos a ir a la música ahora, que también nos hace mucho bien, y continuamos dialogando con el doctor Jorge Patpatián. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de
eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo, estás en mi barca. Feliz contemplo, estás en mi barca. Feliz contemplo. Hermosa música la que acabamos de escuchar y seguimos en contacto con ustedes. En este día nos acompaña el doctor Jorge Patpatián, con el cual estamos hablando del tema de la salud, algo que a todos nos interesa. Y definió al ser humano como un ser biopsíquico social. Realmente nos habló de que no era solamente ausencia de enfermedad la salud, sino alcanzar plenitud. Jorge, en Uruguay se habla mucho acerca de la depresión, lo que nos hace ver que hay muchos seres humanos que no alcanzan esa plenitud. Y seguramente entre nuestros oyentes hay personas que están padeciendo esta enfermedad o tienen familiares que la están padeciendo. ¿Cómo podemos definir la depresión? Sí, la depresión es una alteración del estado de ánimo, en el que hoy 350.000 personas, por lo menos, se dice según las estadísticas uruguayas, padecen de este trastorno. Es un trastorno difícil, es un trastorno complejo, porque se manifiesta a través de todas las regiones de nuestro organismo, tanto lo psíquico, lo psicológico, lo físico, lo social, lo espiritual, está involucrado en la depresión. Y es así que muchísimas personas hoy justamente esa definición que tú decías, estabas resumiendo como no solamente el estado de salud como la mera ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar, de plenitud. Justamente la depresión se caracteriza por una disminución de la calidad de vida, donde la persona sufre por todos lados. Y esta es una situación realmente frecuente y que trae consecuencias negativas. En muchas ocasiones asociamos la depresión a personas que están tiradas en una cama bajo el efecto de psicofármacos o internados en una clínica psiquiátrica. ¿Eso es lo que podemos llamar una depresión? Bueno, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y eso es interesante, ese punto es muy importante. Y yo te puedo decir como médico general de que cerca del 80% de las personas que tienen depresión consultan a un médico, es decir, a su médico de cabecera. Y cuando nosotros consultamos a nuestro médico de cabecera, no consultamos porque tenemos una enfermedad psiquiátrica o porque estamos a punto de internarnos en un hospital psiquiátrico, sino porque tenemos un problema físico. La mayoría de las veces la depresión se manifiesta por trastornos físicos. Y yo digo de que desde prácticamente el cuero cabelludo hasta las uñas del pie, la depresión puede manifestarse casi por cualquier síntoma físico. Por supuesto que eso está acompañado por una serie de situaciones clínicas que nos llevan tarde o temprano al diagnóstico de la enfermedad. Pero lamentablemente es una situación muy frecuente en nuestro país que trae consecuencias negativas y la consecuencia mayor es justamente el intento de autoeliminación, el suicidio. Sabemos muy bien de que nuestro país se caracteriza por ser uno de los países en vías de desarrollo donde más cantidad de personas intentan autoeliminarse y se eliminan. Y eso es una manifestación en más del 80% de los casos de personas que tienen depresión. ¿Cómo podemos saber si alguien está deprimido? ¿Cuáles son las características que definen que una persona tiene depresión? Bueno, hay síntomas que tienen que ver con lo psicológico y uno de los principales síntomas es un estado de desvalorización personal. La persona tiene una baja autoestima, la persona se siente inferior a otras, la persona se pregunta a sí mismo y se dice, ¿quién soy yo? Y el diagnóstico es, yo no soy nada, no me siento nada, me siento menos que otras personas. Y esos síntomas psíquicos son muy importantes, que calan hondo en la vida de la persona. Pero no solamente lo psicológico está presente. La tristeza, como tú decías, Pedro, es importante, pero no siempre está presente en una persona deprimida. Quizás tenemos que reconocer que la tristeza a veces aparece como una respuesta natural ante un episodio concreto. Y tan esperable como la alegría cuando nos va bien. Claro. Y quizás hay que hacer una distinción entre tristeza y depresión. A veces podemos estar tristes por alguna situación, ¿verdad?, lo que no necesariamente significa que estemos deprimidos. Pero muchas veces la depresión se acompaña también de tristeza. Exactamente. Nosotros definimos la tristeza como un momento, ¿verdad? La persona recibió una noticia, no cobró el sueldo, por ejemplo, tan común en nuestro país, y bueno, la persona puede estar triste hasta que cobra el sueldo. Es un momento, pero la diferencia con la depresión es que más que un momento es un estado.
es un estado en el cual se perpetúa en el tiempo, según el diagnóstico de enfermedades mentales, lo que nosotros decimos, el DSM-4, dice que un estado depresivo tiene que durar más allá de 2 semanas, pero 2 semanas es el inicio. Esto lleva semanas, meses, años, se perpetúa en el tiempo. Esto constituye muchísimas veces en depresiones crónicas, mal diagnosticadas, mal tratadas, y todo esto hace tener un sufrimiento en la vida de la persona que no encuentra solución. ¿Cómo una persona, cuáles son los ingredientes que tiene una depresión? Por ejemplo, hay oyentes que nos están escuchando. Dicen, yo no sé qué le pasa a mi papá o a mi hijo, yo no sé qué le pasa al vecino, a mi compañero de trabajo. ¿Cómo puedo saber si está deprimido? O yo no sé lo que me pasa a mí. ¿Cómo puedo entender lo que me está sucediendo en este momento? Entonces, ¿cómo definimos a una persona deprimida? Bueno, hay situaciones que son psicológicas, como habíamos dicho. Hay manifestaciones físicas en las que el médico no encuentra una patología orgánica y que se acompaña de lo que se denomina trastornos asociados. Por ejemplo, trastornos del sueño, la persona o duerme de más o duerme de menos, muchísimas veces no puede dormir bien, se levanta con despertares frecuentes, con sentimientos de culpa, con sentimientos en que ¿qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar con mi futuro, con mis hijos, con mi economía? Trastornos también de la alimentación, la persona a veces come de más cuando la depresión es leve, pero frecuentemente come de menos y adelgaza. Es un buen método para adelgazar, pero por supuesto que no es para nada recomendable, ¿verdad? Y también tiene trastornos en la esfera de la sexualidad. Los médicos a veces no preguntamos sobre este tema, pero las alteraciones en la esfera de la sexualidad siempre están presentes en una persona que está deprimida. Tiene inhibición en lo sexual, anorgasmia muchísimas veces, disfunciones eréctiles en el varón, y a veces es la primera manifestación de una persona que se está deprimiendo. Esto concomitantemente con algo muy importante, que si yo tuviera que definir qué es la depresión en una palabra, diría que es una enfermedad de la voluntad. Lo que está enferma en la persona deprimida es su voluntad. La persona quiere, pero no puede. Ese sería, en una palabra, lo que nosotros definiríamos en la persona. La persona no tiene motivación para vivir, no tiene deseo para vivir y encuentra a veces en un intento de autoeliminación la solución a sus problemas. Jorge, pensando en el ser humano que no es ajeno a un mundo, tiene familia, tiene trabajo, se vincula en un centro de estudios, en una iglesia, todos nos vinculamos con otras personas. Cuando alguien está deprimido, estamos hablando de una situación individual, se siente mal, con baja autoestima, quizás somatiza y enferma, pero socialmente, ¿cómo impacta la vida de una persona que está en depresión? Bueno, es una pregunta muy importante porque justamente socialmente es un incomprendido, socialmente es una persona que tiene conflictos. Tarde o temprano la depresión me va a llevar a un conflicto interpersonal. Y los más sufrientes son los más allegados. El esposo, los hijos, los padres, los nietos. Hay una situación familiar en que no se soporta y no se comprende el deprimido. Y muchas veces dice, ¿por qué reaccionas así? Tenés todo, tenés todas las posibilidades, estamos a tu disposición, pero no mejorás, no salís de tu situación. Lo que pasa es que en el fondo la persona realmente está enferma y muchas veces los que estamos alrededor de la persona deprimida no comprendemos de que si bien esa persona pudo haber llegado a la depresión por diferentes razones, ahora está enferma y necesita por lo tanto, un tratamiento. Hay que ayudarla a tratarse a esa persona, ¿no? Quizás hay algunas personas que nos escuchan y dicen, esto le vendría bien a mis parientes que me entiendan en mi situación de depresión. Pero a veces el deprimido no se transforma en un poco egoísta, exigiendo demasiada atención hacia él y sintiéndose en el derecho de poder atacar o quizás ser agresivo hacia sus familiares. Sin duda, Pedro, yo creo que el deprimido maneja, es un manipulador. Es un manipulador y muchas veces un mentiroso. Y de alguna manera u otra maneja la situación y es justamente la compensación secundaria que habíamos hablado anteriormente, en el que esa persona deprimida tiene a su alrededor a las demás personas que lo rodean y que, según su entender y su saber, está recompensándose por esa conducta deprimida. Y eso hace perpetuar la enfermedad. Y justamente no se logra un tratamiento y una salida a la depresión porque justamente la persona en el fondo quiere seguir siendo deprimida. Estamos dialogando con el doctor Jorge Patpatiani y en el próximo tramo vamos a hablar de las soluciones. Y vamos a escuchar un poquito de música que nos va a sacar de este tema de la depresión y va a traer paz y alegría a nuestra vida.
presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará Estamos hablando de este tema tan importante de la depresión y junto con el doctor Patpatian acabamos de escribir un libro que nos ayuda a encontrar soluciones al tema de la depresión. Lo vamos a estar presentando mañana a las 18 horas en el templo de la Iglesia Evangélica Armenia, Luis Alberto de Herrera 3790. Jorge, me gustaría que pudieras explicarnos un poquito acerca del contenido de este libro. Sí, el libro, tal cual lo dijiste, fue escrito desde hace varios meses, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tenerlo en nuestras manos en este momento y consta de dos partes. Una parte médica que tiene que ver con la definición, la frecuencia, las causas, las complicaciones y el tratamiento que tiene la depresión desde el punto de vista médico y psicológico. Y en segundo lugar, tu parte que has escrito tiene que ver con la parte espiritual bíblica, con una perspectiva cristiana y una respuesta y una solución cristiana al problema de la depresión. A mí me parece un libro muy interesante y esto tiene una singularidad particular porque generalmente nosotros vemos esta enfermedad desde el punto de vista biopsicosocial, lo que decíamos antes, pero nos olvidamos de una cuarta pata de sostén que a mí me parece importantísimo en la vida humana y frecuentemente nos olvidamos, que es la parte espiritual. Y en ese sentido creo que las soluciones que tú abordás en esta temática, en la segunda parte del libro, tienen respuestas muy favorables para muchísimas personas que seguramente hoy están sufriendo de depresión y quieren salir y no pueden. Bueno, creo que hay algunas herramientas que nosotros tenemos en esta publicación en que podemos ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación. Precisamente como hombres de ciencia y de fe,
que no vemos que son incompatibles, sino todo lo contrario. Creo que armoniza desde la definición de lo que es salud, donde también se incluyen los aspectos espirituales. Nosotros queremos ayudar a todas las personas a través de esta publicación. Mañana a 18 horas pueden venir a la presentación de este libro, que nuestro interés es poder ayudar a las personas que están sufriendo. El médico y el pastor, ambos cristianos, deseosos de comunicarles soluciones de parte de Dios. Precisamente Jesús fue quien dijo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y quizás hay muchos que nos están escuchando y tienen el corazón quebrantado. Están deprimidos, angustiados, no encuentran salidas, están como dentro de un pozo, o hay heridas que a través de los años han acumulado. Algunos han sido abusados sexualmente en su niñez, otros han sido víctimas de violencia doméstica. Hay personas que han sido víctimas de padres que han abusado o han sido duros con ellos, y esas heridas han quedado lastimando el corazón. Pero quizás hay personas que ni siquiera saben los motivos por los cuales se encuentran deprimidos. Y ven su entorno y dicen, yo me siento vacío, aunque tengo todas las cosas favorables alrededor mío. Precisamente a unos y a otros viene el mensaje de Jesús para sanar nuestras heridas. Él murió en la cruz y cuando murió dijo, consumado es. Y eso significa todo lo que el ser humano precisa para reconciliarse con Dios, para tener paz en el alma y para sanar sus heridas interiores, lo he conquistado en la cruz. Allí derramó su sangre y la sangre de Cristo limpia de todo pecado, y Jesús prometió que aquellos que le piden perdón por sus faltas y le reciben en su corazón van a tener su paz. Dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como la paz que este mundo da. Muchos están necesitando esta paz de Jesús. Paz con Dios que trae como resultado paz de Dios. ¿Usted quiere encontrarse con Dios en esta hora? ¿Usted quiere sanar sus heridas interiores? ¿Quiere recibir el perdón de sus pecados? No lo vamos a dar nosotros. Jesús se lo puede dar. Y tenemos que pedírselo a través de la oración. Y aquellos que quieran entregarle el corazón a Cristo, pedir que perdone sus pecados y que sane sus heridas interiores, repiten esta oración junto conmigo. Padre Celestial, en este día yo te pido que perdones mis pecados, que vengas a mi corazón, que sanes mis heridas interiores, que me des tu paz. Quiero tener paz contigo y quiero tener tu paz en mi corazón. Te necesito, Señor, y te necesita mi familia. Gracias por haberme escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, o quizás tiene dudas, tiene preguntas, no dude en llamarnos. Nuestros consejeros están prontos para ayudarle.